Ya teniendo una visión macro a nivel nacional, gracias a las ponencias de Julio Velarde y Javier Augataz, resulta importante preguntarnos cuál es la perspectiva de desarrollo en la región. Para poder absolver esta duda y aclarar el panorama de estas perspectivas, es que contamos con la ponencia de Patricio Quintanilla Paulet. Patricio es rector de la Universidad La Salle, economista público, consultor de empresas y organismos internacionales. Además, es integrante del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Bienvenido, Patricio. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias, Hola, Patricio. Nicolás. Ya tengo video y voy a compartir una pantalla. Te agradezco la invitación. Siempre tú eres un promotor de este evento y he estado, como tú sabes, en anteriores oportunidades. Te agradezco que una vez más me hayas permitido participar en el CARA 2020. Bueno, es bien difícil para mí, después de la exposición de mi amigo Julio Velarde y del doctor Javier Augataz, hacer una presentación después de tan ilustres expositores, pero en todo caso haré mi mejor esfuerzo. Voy a compartir la pantalla para presentar algunas imágenes, básicamente de cómo se ve. No sé si se está compartiendo, si se puede ver, por favor. Gracias, te agradezco. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva del desarrollo para la región? Eso, después de la exposición de Julio Velarde, específicamente, sabemos lo que está pasando concretamente en el Perú. Vamos a ver tres temitas rápidos. El entorno, la situación actual de la región y qué perspectivas tenemos. El entorno, ¿qué cosa está pasando? En primer lugar, en el mundo, sabemos, se estimaba que para este año el crecimiento mundial iba a ser 3.3%, pero a raíz de la pandemia, la nueva expectativa es de una reducción de 4.4%. Esta cifra ha sido publicada por el Fondo Monetario Internacional en el mes de octubre, o sea, está vigente, de manera que se esperaría una caída de la producción mundial del orden del 4.4%. Hay dos países, que es lo que yo llamo nuestros socios, que son Estados Unidos y China. En el caso de Estados Unidos, se esperaba un crecimiento de 1.9 y va a haber una caída de 4.3. China es una cosa paradójica, pero es el único país del mundo, a pesar que ahí empezó la pandemia, es el único país del mundo que va a tener un crecimiento en el 2020, que se espera que sea de 1.9%. Un crecimiento modesto, pero crecimiento, el único país del mundo que tendrá una tasa de crecimiento positiva. Para el próximo año, en realidad, todos los países van a tener un crecimiento mejor, obviamente, que el del 2020, el 2019. ¿Por qué estos países son importantes? China es nuestro primer socio comercial porque es el gran comprador de minerales y, como sabemos, los minerales son una fuente importante de producción, de ingresos y exportación para el Perú. Y Estados Unidos también es importante porque, si bien es cierto, no es nuestro primer socio comercial, sí es el país al cual le vendemos la mayor cantidad de productos con valor agregado, que son los que generan empleo y los que tienen un mayor impacto. Por eso es que estos dos países son los más importantes para nuestro país. ¿Cómo nos impacta esto? En primer lugar, ¿cómo impacta a la región? Que al final es la pregunta. Primero, en el precio de los commodities. Los commodities, ante la contracción mundial y que se está dando, los commodities bajaron. Felizmente, China, como decía, está creciendo, y China, al ser el principal comprador de minerales, entonces se espera que tenga un comportamiento, el cobre, un incremento en el próximo año. El oro se mantendrá, quizás bajará un poquito, porque el oro se ha convertido ya no en un metal, sino se ha convertido en un instrumento, un valor, en un instrumento financiero. Entonces, en lugar de comprar acciones o bonos, a los inversionistas internacionales están comprando bonos. Por eso es que es importante el precio del oro, que no va a subir mucho, pero el cobre sí va a subir. Esto va a afectar también las exportaciones, obviamente, en el tipo de cambio y sobre todo el nivel de empleo. Ese es el impacto regional que tendrá el comportamiento mundial. En el Perú, el Producto Bruto Interno Nacional, o sea, nuestra producción, debió crecer 3.8 este año y va a decaer en 12.7%. Hace unos minutos el doctor Velarde ha dicho que caerá 12%. Bueno, está bien, está más actualizado que yo. La información que tengo es justamente del Banco Central del mes de septiembre.
y se espera que el próximo año el PBI crezca en 11%. Claro que está creciendo en 11%, que ni siquiera es suficiente para compensar la caída del 2020, porque nos suena bien bonito que el PBI del Perú crezca 11% en 2021, pero si este año ha caído 12%, tomó las cifras de Julio Velarde, entonces es simplemente lo que está haciendo es ni siquiera compensar, está compensando parcialmente la caída del año 2020. Este sí es un tema que preocupa. Como bien dijo Javier, en este momento se está discutiendo en el Congreso de la República el presupuesto público 2021. Esta es la propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso, y acá la parte que nos preocupa a los que somos descentralistas es que el 70.5% del presupuesto público lo maneja el gobierno nacional en Lima. El 18%, los 24 gobiernos regionales, y el 11%, los 1.600, 1.700 gobiernos locales que hay en el país. No quiero decir que el 70% sean recursos que van a ser para Lima, pero sí son manejados en Lima. Y eso tiene como consecuencia que hay una permanente presión de gobiernos regionales y locales haciendo su colita en el MEP para poder conseguir que les asignen partidas para determinados proyectos. Esto sí es un problema, y es un problema estructural. Ha bajado del 72% hace 5 años a 70.5% este año. Estamos en lo mismo. Quiere decir que la gran parte del presupuesto público del 2021, por lo menos, repito, lo que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, solo Dios sabe qué pasará en estos días, pero ese es más o menos lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Y esto sí es un problema porque esto es una demostración de centralismo. El tipo de cambio ha subido de 3.30 a 3.60 en cifras redondas desde el 1 de enero hasta el día de ayer. Tuvo un pico más alto de 3.67 en el momento del desorden político provocado por el gobierno de Merino, que estamos viendo en pantalla, hubo este pico aquí, pero bueno, de todas maneras hay un incremento de 3.30 a 3.60, que es 8% de incremento en lo que va del año. Esto es información del Banco Central de Reserva. La inflación está controlada, está por debajo. El Banco Central tiene una meta de inflación, que son las líneas roja y verde. La línea roja es el límite superior de la inflación, de la meta de inflación que ha establecido el Banco Central. La línea verde es la meta inferior y nos estamos moviendo ahí. Pero vemos que la inflación está pegándose y va a seguir así, en mi modesta opinión, hasta fin de año, va pegándose al límite inferior. A veces nos preguntamos si es bueno o malo que la inflación sea tan baja. Bueno, es bueno si le preguntamos a un ama de casa, pero es un mal indicador porque la inflación baja significa que la demanda ha disminuido. Y si la demanda ha disminuido, significa que las familias no están demandando ni consumiendo los productos que necesitan, básicamente por un tema de ingresos. ¿Cómo nos impacta a nosotros, a la región? Bueno, de crecimiento económico inevitable, la pandemia es algo fuera de control. Esto va a originar un aumento en la pobreza. Hay una relación muy clara entre el crecimiento económico y la pobreza. Hay dos razones por las cuales la pobreza se puede reducir, porque la economía crece o porque los programas sociales. Pero los programas sociales a su vez están supeditados a que el Estado tenga los recursos que provienen del crecimiento económico. Entonces, es inevitable que en el 2020 la pobreza aumente. El año pasado ha sido alrededor de 20%, el 2019, y este año va a ser, me temo, 27, 28, quizás puede llegar a 30%. Ojalá esté equivocado, porque el factor principal que promueve la reducción de la pobreza es el crecimiento económico, que este año no se va a dar. El centralismo, sabemos, los que vivimos fuera de Lima, sabemos el centralismo que hay a nivel nacional. La inflación está controlada con los comentarios que he hecho y el tipo de cambio sí está aumentando, ha aumentado muy fuerte y eso repercute en todo el país. El tipo de cambio es uno solo, lo fija el mercado cambiario y está fijándose para todo el país. Esto lleva a una reflexión muy importante. En la primera clase de finanzas de cualquier curso te dicen, entre los 3 principios, uno que te dicen es paridad de moneda, es decir, no debes tomar créditos en otra moneda que no sean tus ingresos. Y esto es importante porque muchas familias
Y muchas empresas que no son exportadoras, si eres exportador, ok, tus ingresos están en dólares, endeudate en dólares. Pero si es una empresa que no es exportadora, una familia, nunca tomes deuda en dólares porque la suba del tipo de cambio, como acabamos de ver, de 3.30 a 3.60 en lo que va el año, te va a golpear seriamente en tus finanzas. El segundo punto es cómo vamos a ver, cómo está la situación actual de la región Arequipa en particular. Crecimiento económico. Tradicionalmente, hasta el 2017, la economía de Arequipa crecía más que el promedio nacional. Eso se revierte en el 2018, crecemos 2.5 contra 4 que crece el país. El año 2019 estamos iguales, más o menos, 2.16, 2.10, es error estadístico. Pero este año, sigo con la cifra a septiembre, que el PBI se reducirá del Perú en 12.7%. Esperamos que el PBI de Arequipa, según alguna investigación que se ha hecho, se deteriore en 9.5%. En otras palabras, que la caída del producto en Arequipa sea menor que a nivel nacional. ¿Y cuál es la explicación de esto? Simple y sencillamente la minería. La minería es la que está sustentando la economía de Arequipa, y la minería, nos guste o no nos guste, Arequipa es una región minera. Nos guste o no nos guste, el sur del Perú es una región minera, y por lo tanto la minería, y como consecuencia del aumento del precio del cobre, y más particularmente el sur del Perú y Arequipa en particular, es una región minera cuprífera, por lo tanto el precio del cobre sí va a apoyar favorablemente al crecimiento de este año. Mejor, al menor decrecimiento de este año, para decir las cosas correctas. Sin embargo, si caemos menos, el próximo año crecemos menos. Si vemos lo que está en pantalla, el Perú este año disminuirá su crecimiento, su producto en 12.7% y se espera que crezca en 11%. Como nosotros caeríamos solamente, entre comillas, en solamente 9,5%, es de esperar que el próximo año crezcamos 10%, menos que el Perú, que el promedio nacional, porque hemos caído menos que el promedio nacional. Y esto basado, como digo, en la minería. El empleo, este sí es un problema complicado. Hay una tremenda contracción en el empleo. Tenemos la Arequipa, la región Arequipa, tiene unas mayores caídas a nivel regional. Está a la par de Piura y alguna región del norte, pero hemos tenido una caída muy fuerte, y el impacto ha sido fundamentalmente en el sector terciario. Esto es, en comercio, en turismo y en general en servicios. Esto es una realidad nacional, pero que a nosotros nos ha golpeado un poco más que el promedio nacional. Y esto ha llevado al aumento de la informalidad, que finalmente no es tan mala la informalidad. Yo sé que se le sataniza mucho la informalidad, pero finalmente no es tan mala. Es una alternativa para que las personas puedan generar ingresos, puedan sobrevivir y puedan tener por lo menos un nivel de subsistencia. Pero va a aumentar la informalidad como consecuencia de la caída en el empleo. Y eso lo vemos en las calles, lo vemos en las pequeñas empresas, en que se están informalizando como consecuencia de las condiciones que hay en el mercado, en el país. La inflación, este sí es un caso especial, miren. Hemos visto que la inflación nacional está entre 1.7%, entre menos de la meta del Banco Central, que está entre 1 y 3%, en el límite inferior de la meta del Banco Central. Sin embargo, nosotros hemos tenido en los últimos meses un comportamiento absolutamente errático de la inflación. Como somos una región pequeña, el impacto de algunas variables ha sido muy importante. En julio y agosto sube muy fuertemente la inflación. Esto está medida con términos anuales. 2.41, 2.52. Es decir, ¿por qué? Preguntémonos por qué. Simplemente porque hubo una suba de pasajes, porque como hubo medidas sanitarias a los medios de transporte urbano, entonces los pasajes subieron, y eso influyó muy fuertemente en la inflación de los meses de julio y agosto. En septiembre se mantuvo, y en octubre se ha vuelto a regresar a los niveles normales. Esto, repito, es comparada de un mes con respecto al mismo mes del año anterior. O sea, lo que significa en octubre es que los precios, el nivel general de precios de Arequipa ha sido 2.65 menos que
del año 2020 que el nivel general de precios de octubre del 2019. Estas variaciones erráticas, finalmente, cuando veamos la cifra anual, se van a compensar unas con otras y estaremos alrededor del 1.8, 2%, que es el promedio nacional. Competitividad. Acá sí tenemos pues una cosa extraña, ¿no? O sea, el Instituto Peruano de Economía publica cada año lo que llama el Índice de Competitividad Regional, el INCORE, y que en la publicación del 2020 hay pues hay dos cosas que quiero mencionar acá. Primero, que el año 2019, estamos viendo en pantalla, en el pilar de salud, pilares se llaman en general las instituciones que están haciendo análisis de competitividad, llaman pilares a las actividades que están manejando, y el año 2019 en salud estamos en el primer puesto a nivel nacional. Eso me lleva a dos reflexiones. Una, o hay error en la información, o la segunda, si Arequipa estaba en primer lugar en 2019 en salud, ¿cómo estarán las otras 23 regiones? Esa es la segunda reflexión, porque sabemos los problemas que hay, sabemos que un hospital aquí está siendo apoyado para comprar bisturíes, eso sucedió en el año 2019 y estamos en primer lugar a nivel nacional. No tengo explicación, estas dos suposiciones mías son arbitrarias totalmente. Lo que sí llama la atención es que en el tema de institucionalidad hemos retrocedido del cuarto puesto el año 2019 al puesto 24. En otras palabras, al último de la lista. Estamos en la cola en institucionalidad. El Perú, en general, dentro del análisis de competitividad que se hace a nivel mundial, que lo hace el Foro Económico Mundial, el Perú está muy bajo en institucionalidad. Y nosotros estamos el más bajo dentro del bajo. Porque el problema de institucionalidad, que si bien es cierto, es un problema general, estructural del Perú, ahora se ha convertido recientemente, este año, en un problema también estructural en Arequipa. ¿Cuáles son las razones? Para poder llegar a esta cifra, el Instituto Peruano de Economía ha considerado tres aspectos que son los más resaltantes. La percepción que tiene la población de la policía. Ojo, esto es antes de los problemas de los últimos días, ¿no? Esto se ha publicado el mes de junio. Pero en Arequipa hay una mala percepción de la policía. Eso lo dice el Instituto Peruano de Economía, lo digo yo. El segundo tema es la criminalidad, el alto índice de criminalidad, que eso sí, bueno, eso lo sabemos todos. Y la tercera, que voy a hacer un pequeño comentario sobre esto, es la baja utilización de la inversión pública. El Instituto Peruano de Economía considera dentro de la institucionalidad la ejecución de la inversión pública. Sabemos que por razones las que sean, nuestro gobierno regional no es el más eficiente de los que hay por aquí y la utilización, el grado de ejecución de la inversión pública está muy bajo. Está muy bajo, al mes de septiembre, que estábamos en 3/4 partes del año, se había utilizado el 40%, o sea, cuando debió ser el 70%. Entonces, el grado de utilización de la inversión pública es muy bajo. Y entonces, acá pues un poco que empezamos a generar un círculo vicioso. El Ministerio de Economía y Finanzas asigna pocos recursos a las regiones. ¿Por qué? Porque las regiones no saben gastar. Entonces, ahí se crea un círculo vicioso que también es la inversión pública o el bajo grado de ejecución de la inversión pública es uno de los factores que también están incluidos dentro de este tema de institucionalidad. Pero esto es algo sí hay que preocupar. Y entonces quiero tomar la hélice de 4 ejes que ha mencionado mi amigo Jean-Louis, o la mesa de 4 patas, como le llamo yo, donde es una responsabilidad de todos, del Estado, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil, que creemos institucionalidad. Y esto depende de nosotros. Eso no solo depende del Estado, no solo depende de las empresas, sino depende de todos. Esto es un poco lo que está pasando en lo que es competitividad. Entonces, más o menos, esto es una foto rápida y concreta de cómo está la región de Arequipa en los principales aspectos, es decir, cómo está su Producto Bruto Interno, qué se espera de su Producto Bruto Interno, el empleo, la inflación y ahora el tema de competitividad. Pero el tema central de esta conversación
es cuáles son nuestras perspectivas. Y vamos a ver rápidamente qué perspectivas tiene la región Arequipa. Para empezar, vemos que estas son sus principales líneas de vocación productiva. Minería, sin ninguna duda, pesca, sector agropecuario, textiles, metalmecánica, construcción y turismo, y comentaremos algunos de ellos. La minería metálica, hay algunos nuevos proyectos que algunos están parados. Tenemos Safranal en Arequipa, Tía María, que es un tema aparte que ya no vale la pena tocar en este momento, pero hay algún proyecto también en Caylloma. Hay nuevos proyectos que esperamos se concreten en el año 2021. Los precios internacionales, como decía antes, se espera que el cobre tenga un incremento importante por la mayor demanda de China, por consecuencia de su crecimiento, y que tal vez el oro se mantenga o disminuya un poquito, que son los dos principales productos que hay en Arequipa, el cobre y el oro. La producción ya está y debe continuar al 100%. Impacto regional de Quillabeco. Quillabeco es una mina importante, son 5.500 millones de dólares de inversión, ya empezaron nuevamente sus operaciones, y está en Moquegua, cierto que está en Moquegua, pero para buena suerte de la región de Arequipa, algunos servicios y productos requeridos para este importantísimo proyecto minero se van a demandar en Arequipa. Moquegua es una región relativamente pequeña, más pequeña que Arequipa, y por lo tanto no tiene la oferta de bienes y servicios que tenemos nosotros, de manera que eso nos va a ayudar también el impacto regional de Quillabeco. Y no podemos descuidar la pequeña minería y la minería artesanal. Dentro de esta hay algunas actividades que son delincuenciales, ciertamente, que no podemos considerar, pero sí hay pequeña minería que está tratando de salir y que está contribuyendo, que está generando empleo. Posiblemente algunos son informales, ojalá fueran formales, pero informales o no, están generando empleo y van a contribuir y van a seguir contribuyendo en el desarrollo, el crecimiento de Arequipa, particularmente en la pequeña minería y minería artesanal de oro. El otro sector importante es la pesca. La pesca industrial, los barcos factoría para producir harina y aceite, básicamente están condicionados a las autorizaciones que dé el Ministerio de la Producción para abrir las temporadas de pesca. Y eso depende de las condiciones del mar. Y eso es una externalidad que no podemos controlar. Este año no ha sido malo, ha tenido altibajos muy importantes. Un mes sube 30%, el otro mes baja 15%. Ha habido altibajos muy importantes en general. Eso es histórico, porque depende de condiciones ajenas a la gestión del propio país, que depende de las condiciones del mar. La pesca para consumo humano, eso se mantiene, siempre se mantiene, en la pesca artesanal, básicamente en el terminal pesquero artesanal El Faro en Matarani, es donde se concentra la gran parte de la pesca artesanal para consumo humano en Arequipa. Y luego tenemos otra opción, que es la pesca continental, es decir, la pesca que no es de mar, es decir, la pesca que es en el continente, pues la pesca continental, que básicamente son productos del río, y más concretamente es trucha y camarón. Ahí sí se deben hacer esfuerzos. Según lo que dice el gobierno regional, no puedo asegurar que sea correcto, se están sembrando alevinos de trucha en diferentes provincias de la región de Arequipa. Ojalá sea cierto, porque la pesca continental también es una alternativa de desarrollo de este sector. El tercer sector es el sector agropecuario. Me ha costado mucho esfuerzo y esfuerzo, bien digo, poner signos de interrogación a Majes Ibas II. Cada vez esto se complica más. Cada vez los consejeros regionales siguen poniendo piedras en el camino. Majes Ibas II, primero, que si se firmaba o no se firmaba la Adenda 13, que si el gobierno daba un aval solidario, que lo ha dado. Y ahora la discusión es, hay 5.200 hectáreas que las quieren dar los señores consejeros, que las quieren dar a una empresa privada, por una razón que no entiendo, y que estas 5.200 hectáreas estarían entorpeciendo el principal
salida de agua de la principal represa que tiene Majes Iguaz 2. ¿Lo hará? ¿No lo hará? No lo sé. Ayer lo han discutido, no lo han aprobado, pero sigue el tema en discusión. Esperamos que algún día Majes Iguaz 2 funcione. Y quiero hacer una reflexión financiera, si me permite. La discusión de la adenda 2, la adenda 13, perdón, son 104 millones de dólares. Eso es. Majes aportaría a la economía de la región de Arequipa 800 millones de dólares al año. O sea que en 90 días, en menos de 90 días, ya se estaría con el impacto positivo que tiene en nuestra región, se estaría pagando por lejos la adenda 13. Sin embargo, los señores consejeros no lo han visto de esa manera. Yo espero que sea no por mala voluntad, sino que sea por ignorancia. Espero que sea así, que no hay ningún interés, solo altero que sea simplemente por ignorancia de los consejeros. La agroexportación está viento en popa, seguimos avanzando, está aumentando la producción de uva, la producción de arándano, de palta, que son productos cuya demanda está aumentando en el mercado. Se deben consolidar cadenas productivas. Yo sé que la asociatividad en un país como el Perú es muy difícil y en el agro es más difícil aún. Tengo muchas anécdotas que podría contarles, porque no es el momento, de cómo es tan difícil lograr asociatividad en el agro. Sumamente complicado. Sin embargo, debemos tratar de consolidar cadenas productivas. Si inicialmente estas cadenas productivas están lideradas por un broker, por un intermediario, no importa. No importa, los intermediarios que se les sataniza, ¿no? Son una forma de lograr con la consolidación de cadenas productivas. O sea, aquí en el tema agropecuario lo más importante en realidad es Majes Iguaz 2. Ayer he leído en el diario que el señor gobernador regional está proponiendo hacer un proyectito en Ongoro para una pequeña irrigación que favorecería a 300 personas. En fin, ojalá sea cierto, cualquier inversión en el sector agropecuario es saludable, y es saludable en el sentido que hay que saludarla. Y, por supuesto, sigo poniendo en signo de interrogación Majes Iguaz 2. Ojalá en un futuro cercano podamos quitar estos signos de interrogación y veamos que el proyecto funciona. Textiles. Arequipa es una ciudad textil, particularmente en el tema de la alpaca. Es el principal centro mundial de industrialización de alpaca. El 2020 tuvo momentos muy duros, fue uno de los sectores más golpeados al inicio de la pandemia, desde el mes de marzo hasta, diría yo, hasta el mes de julio, y seguramente Jessica Rodríguez, quien va a tener una presentación en la tarde y que está en este sector, hará algunos comentarios al respecto. Tuvo momentos muy duros, pero pareciera ser que el mercado se está recuperando. Y lo importante del sector textil no solamente es la recuperación del mercado de las 3 o 4 grandes empresas que están trabajando en este sector, sino el impacto que tiene en las MIPES. Porque las MIPES son una fuente de, mejor dicho, las grandes empresas están haciendo outsourcing con MIPES, y eso tiene un efecto multiplicador en un sector muy vulnerable de la población, que es la micro y pequeña empresa. Cuando hay crisis como la actual, hay un viejo dicho que la pista se rompe por lo más delgado, y lo más delgado han sido y siguen siendo todavía las micro y pequeñas empresas. Por eso el sector textil es importante, porque influye, tiene un impacto positivo en las micro y pequeñas empresas. Otro sector que es muy importante para Arequipa es el metal mecánico. Cuando el profesor Michael Porter, en el año 2014-15, hizo un diagnóstico sobre la competitividad de la región de Arequipa, encontró que se deberían promover 2 clústeres, el metal mecánico y el de turismo. Por eso es que este sector metal mecánico, que básicamente está vinculado a la minería, porque en realidad el sector metal mecánico tiene 2 grandes áreas: el apoyo y el ofrecer bienes y servicios a la minería, que es el más grande, por cierto, y también hay un segundo segmento del sector metal mecánico que es para construcciones de viviendas, sobre todo en zonas urbanas marginales, para fabricación de puertas de hierro, ventanas, etc. Pero el gran sector, la gran demanda proviene de la minería. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa está desarrollando un clúster minero
con apoyo de algunas empresas mineras importantes de la región, y de esa manera es que esperamos que este sector, la metalmecánica, ya no la minería, sino la metalmecánica, dependiente de estas, sea un sector importante en el crecimiento del próximo año para nuestra región. El sector construcción también ha sido muy golpeado. Ha habido paralizaciones, ha habido problemas, inclusive reclamos serios de los sindicatos de construcción civil, pero en realidad hay dos mercados de vivienda en Arequipa. Bueno, primero hablaré de vivienda. Uno es el mercado B y C, que son departamentos de 100.000, 120.000 dólares, que hay una sobreoferta. Si caminamos por la ciudad, bueno, cuando podíamos caminar por la ciudad, veíamos que hay una serie de avisos en los edificios: se vende, se alquila, se vende, se alquila, lo cual es una demostración de que acá hay sobreoferta. Y hay una sobreoferta y que se ha agravado por dos razones: por el menor ingreso de las familias, consecuencia de la pandemia, y segundo, por la duda, el temor que hay de hacer inversiones en activos fijos y endeudarse las familias porque, comillas, ¿qué pasará en el futuro? El otro segmento es el mercado D y E, que ahí sí hay un déficit de viviendas. Hay un déficit de viviendas porque no hay proyectos suficientemente sólidos. Se está trabajando un proyecto en el Cono Norte. Bueno, había un proyecto del Cono Norte del gobierno regional anterior que se cayó, pero se está trabajando otro proyecto del Cono Norte. En fin, hay algunas ideas de dar servicio para ofrecer viviendas a los segmentos D y E. Y el programa Mi Vivienda está también, obviamente, apoyando en esta iniciativa. El otro tema de construcción, que desafortunadamente no le he mencionado, es la construcción consecuencia de las obras públicas. El Estado es el gran constructor de carreteras, como dijo el doctor Velarde, de la deficiencia que hay en infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras. Eso es responsabilidad del Estado. Entonces, acá ha confluido para afectar este sector, primero que la pandemia, por supuesto, la primera razón, y la segunda es que, como decía en un momento, los gobiernos subnacionales, regionales y locales no han hecho las inversiones públicas que deberían, que podrían. Es decir, se entiende que no hagas inversión pública cuando no tienes recursos. Lo que no se entiende es que no se haga inversión pública teniendo los recursos. Y es un poco lo que ha pasado con el Estado. Otro sector que ha sido sumamente golpeado es el turismo. El turismo ha sido muy, muy golpeado. Se ha creado un fondo del Banco Central con el Ministerio de Economía. Han creado un fondo que es el FAE Turismo, es decir, el Fondo de Apoyo Empresarial al Turismo, que hasta lo tengo entendido todavía no se ha implementado, todavía no está funcionando, pero esperamos que ayude. Sin embargo, ya hay una apertura progresiva al turismo, por lo menos al turismo nacional. No es mucho, pero es algo. Está empezando a generarse turismo nacional porque se ha abierto las carreteras, el transporte interprovincial terrestre y el transporte aéreo, y eso permite un flujo de turismo. Pero hay una tarea pendiente, que es convertir los recursos que tiene la región en productos turísticos. Tenemos recursos, efectivamente, están ahí, pero no son productos, es decir, no son vendibles. Cuando digo productos, quiero decir que ese recurso lo volvamos en algo vendible. Ya lo que es un lugar común es que sea una ciudad de convenciones. Inclusive se ha creado una institucionalidad que es el Buró de Convenciones, que se va a hacer un comentario hoy día a las 2 de la tarde en este evento. Pero el turismo está saliendo, está tratando de salir, pero todavía con muchas dificultades. Y para no pasarme mucho más, este es un poco el último tema. ¿Qué retos tiene la región arequipa? Repito, estos retos tienen que ser atendidos por toda la institucionalidad, por la mesa de las 4 patas: Estado, empresa privada, academia y sociedad civil. El primer gran reto es infraestructura. Es un problema nacional, cierto, no es un problema solamente regional, pero la infraestructura es un gran reto que tenemos de poder compensar y mejorar el año que viene.
El segundo reto, que no es tan complejo, requiere tanta inversión, que es de ciencia y tecnología. No estamos bien en ciencia y tecnología. Sé que algunas universidades estamos trabajando en este tema, desarrollando ciencia, desarrollando tecnología. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Esto también es una debilidad del Perú a nivel internacional y nosotros tenemos una debilidad a nivel nacional. Es un reto, hay que trabajar en ciencia y tecnología. Proyectos de inversión públicos y privados. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que se concreten los proyectos mineros, llámese Tía María, Sabranal o el que fuera, pero que tratemos de generar proyectos de inversión. Y dentro de esto está, una vez más, quitarle los signos de interrogación al proyecto Majes Iguas 2. Tenemos que promover proyectos de inversión, grandes o pequeños. No pensemos que cuando hablamos de proyectos de inversión son solamente monstruosos de miles de millones de dólares. También es un proyecto de inversión una pequeña empresa que está decidiendo ampliar su planta y comprar más máquinas de coser o comprar mayores equipos de manejo de químicos. Es decir, los proyectos de inversión, si son grandes, bienvenidos. Si son nacionales, mejor. Si son extranjeros, chilenos, chinos, mexicanos, da lo mismo. El hecho es que hay inversión en la región. Hay un viejo dicho que no importa de qué color sea el gato, contra el que caza ratones. Entonces, los proyectos de inversión sí es algo que tenemos todos que trabajar. Transporte urbano, bueno, basta caminar por la ciudad para darnos cuenta de este problema. Hay muchos proyectos, el sistema integral de transporte se está basando a paso de tortuga, que me disculpe mi amigo Omar Cande, que posiblemente me esté escuchando, pero el transporte urbano es un problema real, es un problema serio y es un problema que tiene que solucionarse y que yo sé que hay muchas complejidades, pero hay que trabajar. El otro problema es el centralismo regional. Nosotros nos quejamos del centralismo de los limeños, con razón, con toda la razón del mundo. Pero pensémosles a un alcalde de un distrito de la provincia de La Unión, ¿qué opina de la ciudad de Arequipa? Lamentablemente somos tan o más centralistas con nuestras provincias y particularmente con las provincias alejadas. He puesto de ejemplo la provincia de La Unión y Cotahuasi porque quizás es de hecho, sin quizás, la región más alejada de la ciudad de Arequipa. También somos centralistas regionales, seamos conscientes de esto. O sea, no solamente pensemos en el centralismo de Lima con la región, sino pensemos en el centralismo de la región con las provincias. Y finalmente, un tema transversal a cualquier actividad humana, que es la contaminación. La contaminación ambiental, del aire, de efluentes, de residuos sólidos, en fin, todo el tema de contaminación. Ahí algunas municipalidades están trabajando en este tema, pero todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho que trabajar, y gran parte de esa contaminación es culpa del transporte urbano. Cuando el transporte urbano paraliza un día, o ha estado paralizado por la pandemia, y tú miras el cielo de Arequipa, es azul, celeste, como era cuando yo era niño, y que de pronto se volvió gris debido al transporte urbano. El transporte urbano se para y la ciudad, el cielo, vuelve a ser el que era en mis viejos tiempos, cuando yo era niño, hace muchísimos años. Esos son los temas que quería compartir, amigos. Me he pasado 5 minutos de la hora porque he empezado también algunos minutos tarde, espero que no sea inconveniente. Muchas gracias por haber compartido y si hay algún comentario, alguna duda, por favor, me tienen a su disposición. Muchas gracias, Patricio. Me gustaría compartir contigo una de las consultas que nos han hecho por el chat de preguntas y respuestas. Es de Pablo Salinas Valencia. Nos comenta, ¿por qué pedir más presupuesto para los gobiernos locales si sus niveles de ejecución están por debajo del 50% y lo poco que ejecutan son obras que no se culminan? Lo que se debe ver es un nuevo sistema de inversiones menos burocrático, como la modalidad de obras por impuestos y mejorar la calidad del gasto. Gracias Pablo. Dos temas ahí. Uno, el bajo grado de utilización de los recursos de los gobiernos, de las municipalidades, cierto, pero no solamente de las municipalidades, es en general de los gobiernos subnacionales. Entonces decía, en su momento, comenté que ahí había un círculo vicioso,
O sea, el MEF no da más recursos porque los gobiernos nacionales no saben o no pueden o no quieren, no sé, no quiero emitir un juicio de valor, pero el hecho es que no ejecuta la inversión, sobre todo la inversión pública. El gasto corriente sí son muy eficientes, pagando sueldos y comprando lapiceros, sí son muy eficientes. El problema es la inversión pública, es cierto, pero también estamos ahí en un círculo vicioso, repito, si no damos recursos, ¿cómo van a aprender a manejarlos? Y hay una alternativa que es una debilidad del Ministerio de Economía y Finanzas, es capacitar a los, porque muchas veces los gobiernos subnacionales, municipalidades, quizás no las provinciales, pero por lo menos las distritales, pueden tener deficiencias en sus funcionarios para manejar proyectos. Se le dijo esto al MEF y el MEF, muy orgulloso, mandó 2 técnicos al gobierno regional de Arequipa. Bueno, era posiblemente el gobierno regional que menos lo estaba, al menos en ese momento. Ahora no estoy muy seguro ahora, pero en ese momento no era muy necesario. Ese es un tema. El otro asunto de obras por impuestos, efectivamente es una alternativa, pero hay algunos límites que establecen las leyes que, por ejemplo, el gobierno regional de Arequipa ya prácticamente está al tope en su límite con la construcción del puente Chilina. Entonces, si bien es cierto, es una gran alternativa, requiere 2 cosas, que los gobiernos subnacionales tengan un límite para hacerlo, regionales y municipales, tengan un límite para hacerlo, y segundo, que haya un proceso de supervisión y control para evitar que haya abusos que en alguna medida sobrevaloren las inversiones, cosa que desafortunadamente pasa en este país. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Patricio, por tu participación, por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un gusto contar con tu presencia en el CARA. Gracias por las reflexiones y también por tan importantes perspectivas que nos has compartido. De hecho, todos nosotros como agentes de cambio y la responsabilidad que tenemos frente al desarrollo de la región, es importante que las tengamos muy presentes. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación, por tus palabras. Y ya sabes que siempre me tienen disponible para lo que les considere que pueda ser útil. Gracias, Nicolás, y gracias a todos los que han compartido este espacio. Muchas gracias, Patricio. Adiós.